Hola, hola. Hola, muy buenas tardes a todos, a toda nuestra audiencia del Planetario de Cancún, Cayoc, su planetario, y a todos los que nos siguen a través de las redes, de la red de planetarios de Quintana Roo. Es un honor para nosotros tener aquí y poder escuchar, aunque sea a distancia, poder escuchar a un amigo, al doctor José Ramón Valdés del INAHOE. ¿Cómo estás, doctor? Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ti y a todos los amigos de toda la red de planetarios de Quintana Roo. Y por Muchas supuesto gracias. a todos los que nos están escuchando a través de todas las redes sociales, ¿no? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptarla, más bien. Pues muy bien, si me permites voy a leer un poquito de tu gran recorrido, solo un poquito, para que la gente te conozca, los que no te conocen, y ya te cedo la palabra, ¿sale? Gracias. El doctor José Ramón Valdés es investigador titular de la Coordinación de Astrofísica y miembro del Grupo de Planetas Menores del INAHOE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, autor y coautor de más de 50 artículos de investigación publicados en revistas de arbitraje anónimo internacional, activo divulgador de la ciencia y en particular de la astronomía, y como bien mencionamos, un gran amigo y colaborador de la red de planetarios de Quintana Roo. En verdad, muchísimas gracias, doctor, y le cedo la palabra para no quitarle más tiempo. Gracias Tania, muchas gracias por la presentación y otra vez por la invitación de poder estar otra vez con ustedes. Efectivamente, son muchos años ya colaborando con todos ustedes y la verdad es un gusto, ¿no? Cada vez que nos invitan a dar una plática, espero que la próxima ya no sea virtual, que ya nos podamos ver allá por sus bellos lugares, ¿no? Yo también espero lo mismo. Pero bueno, efectivamente hoy estamos conmemorando el Día del Asteroide, ¿no? Para aquellos que no sepan por qué conmemoramos hoy el Día del Asteroide, es porque justamente hoy se conmemora un aniversario más de un evento que conocemos como el evento de Tunguska, que fue la entrada en la atmósfera de la Tierra de un fragmento, ¿no? del espacio. Tenemos dos hipótesis, uno que haya sido justamente un fragmento de un asteroide cercano a la Tierra, o la otra hipótesis es que sea un núcleo, el núcleo de un cometa o parte del núcleo de un cometa, en este caso del cometa Encke, ¿no? Que se desprendió y entró en una órbita que lo llevó justamente a entrar en la atmósfera de la Tierra y en la Siberia rusa, ¿no? Sobre esta población de Tunguska, aproximadamente unos 8 kilómetros de altura, se produjo una explosión y ese evento se conoce como el evento de Tunguska y justamente ocurrió el 30 de junio de 1908, ¿no? Entonces hoy, justamente por iniciativa de un grupo de gente que se dedica al estudio de los asteroides, ¿no? Incluidos entre ellos Brian May, que es el guitarrista de Queen, ¿no? Que por cierto tiene un doctorado en astrofísica, ¿no? Pues se conmemora justamente hoy, el 30 de junio, el Día del Asteroide, ¿no? Y entonces, pues es común que en este día, los que nos dedicamos a este asunto del estudio de los asteroides, y específicamente, como señalaste, en el INAHOE tenemos un grupo que le hemos llamado el Grupo de Planetas Menores, que nos dedicamos justamente a la determinación, al estudio de estos tipos de objetos, asteroides cercanos a la Tierra, para determinar sus propiedades físicas. Pero en el día de hoy queremos hablar un poco de otro tema que está relacionado con esto, y es justamente sobre minería espacial y específicamente minería de asteroides cercanos a la Tierra. Entonces tengo aquí una presentación, voy a compartir, a ver si puedo compartir. Ahí me avisan cuando se vea. Ya la vemos, doctor. Y a ver, la voy a poner en modo de reproducción, a ver si se ve mejor. Ustedes me dicen. Sí, perfecto. 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 Ok, entonces hoy les quiero platicar un poco de este asunto de minería espacial que puede parecer un poco de ciencia ficción, pero que cada vez va siendo más realidad.
Entonces, quiero platicarle justamente dónde estamos, los conceptos fundamentales que tenemos y cómo se desarrollará este asunto de la minería espacial y en particular de asteroides cercanos a la Tierra en el futuro próximo, ¿no? Pero antes de pasar a hablar de minería espacial, para los que no hayan escuchado alguna de las pláticas que ya hemos dado por allá por la red de planetarios, que han sido varios amigos acá también del INAOE, quiero platicarles muy rápidamente qué es un asteroide y qué es un asteroide cercano a la Tierra, ¿no? Entonces, los asteroides son de lo que nosotros llamamos los cuerpos menores del sistema solar. Los cuerpos mayores del sistema solar, pues es el Sol, son los planetas, son los satélites de los planetas, y dentro de los cuerpos menores están justamente los asteroides, los cometas y unas cosas que le hemos llamado planetoides, que son planetas mucho más pequeños, de los cuales ya hay descubierto varios miles en la periferia del sistema solar. Pero en particular los asteroides son cuerpos rocosos que fundamentalmente se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter. En esta figura que ustedes ven en la parte inferior derecha de la diapositiva, lo que vemos es cómo están distribuidas las distancias de los planetas al Sol. Ahí el eje horizontal está en una cosa que nosotros llamamos unidades astronómicas, que la unidad astronómica, si ustedes ven, la Tierra está a una unidad astronómica. Por lo tanto, una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol, que es de aproximadamente unos 150 millones de kilómetros. Entonces, ustedes ven, Marte está a 1.5 unidades astronómicas, Júpiter está a 5.2, y entre las órbitas de Marte y Júpiter justamente está esto que conocemos como el cinturón de asteroides. ¿Qué es el cinturón de asteroides? Pues es el residuo de un planeta rocoso que se debe haber formado en esta región del sistema solar. Hoy en día sabemos que los planetas se fueron formando por choques a muy baja velocidad de cuerpos pequeños que fueron creciendo en tamaño y fueron chocando cada vez cuerpos más grandes hasta que dio lugar a la formación de los planetas rocosos, que son los planetas más internos del sistema solar, tal y como lo conocemos hoy en día. Lo que sucede es que ya se había formado Júpiter, que es el planeta más masivo del sistema solar, y entonces la gravedad de Júpiter impidió que este proceso de aglutinamiento de partículas pequeñas creciendo en tamaño tuviera lugar, y entonces todo lo que iba a formar parte de este planeta, pues se quedó ahí orbitando entre las órbitas de Marte y Júpiter, y es lo que nosotros hoy en día conocemos como el cinturón principal de asteroides. Eh, Hay varias razones por las cuales es importante estudiar estos objetos. Una es porque es la única fuente primigenia que tenemos, bueno, una de las fuentes que tenemos de la estructura primigenia que tenía el sistema solar en el momento de su formación. Todo el material que se encuentra formando parte de los planetas ha evolucionado. En el caso de la Tierra, que es un planeta geológicamente activo, ha evolucionado, y entonces ya no nos quedan muestras de este material primigenio que dio lugar a la formación del sistema solar. Pero los asteroides ahí están, ¿no? Y justamente una de las razones por las cuales los estudiamos es justamente porque son residuos de la formación del sistema solar hace aproximadamente 4.500 millones de años. La otra razón por la cual nos interesa estudiar estos objetos es porque, es decir, mientras los asteroides estén aquí en el cinturón principal, pues qué bueno que estén ahí, no hay ningún problema con ellos. Pero si ustedes ven en esta región azul que está marcado aquí entre las órbitas de Marte y Júpiter, eso no es otra cosa que un histograma, es decir, es el número de asteroides conocidos cuyas distancias promedio al Sol son esas que tenemos ahí. Y si ustedes ven, ahí hay unos huecos, ¿no? Donde no hay asteroides. Y no hay asteroides porque esas son zonas de resonancias orbitales con Júpiter. Ahí ustedes tienen unos numeritos, 3,1, 5,2, 7,3, 2,1, etcétera. Es decir, cuando un asteroide se acerca a esta región del cinturón principal, por ejemplo, a la región de resonancia orbital 3,1, significa que en lo que Júpiter da una vuelta alrededor del Sol,
este asteroide da 3 vueltas alrededor del Sol. Entonces, estas interacciones dinámicas hacen que estos cuerpos sean expulsados del cinturón principal de asteroide, adquiriendo nuevas órbitas. Muchas de esas nuevas órbitas los llevan a moverse hacia la parte interior del sistema solar, se siguen moviendo alrededor del Sol, pero adquieren una nueva órbita que los puede llevar a pasar muy cerca de la Tierra. Entonces, en ese caso, estos asteroides se convierten en lo que nosotros conocemos hoy en día como asteroides cercanos a la Tierra, que lo conocemos como los NEAs por sus siglas en inglés. Entonces, un asteroide cercano a la Tierra tiene distancias perihélicas, es decir, recuerden que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son órbitas elípticas, ¿no? Entonces hay un punto en la órbita que es el más cercano al Sol, ese se llama perihelio. Hay un punto en la órbita que es más alejado al Sol, ese se llama afelio. Y entonces la distancia perihélica es a dónde está el objeto en el momento de cruzar por su perihelio. Estos asteroides cercanos a la Tierra pueden llegar a estar a 1.3 unidades astronómicas del Sol, y si recordamos que la Tierra está a 1 unidad astronómica, esto significa que estos asteroides pueden pasar tan cerca como 0.3 unidades astronómicas, que son aproximadamente 45 millones de kilómetros o unas 120 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna, que es de 380.000 kilómetros. Entonces, estas distancias pueden parecer muy grandes, ¿no? 45 millones de kilómetros, 120 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna, pero en realidad en distancias astronómicas estas distancias son muy cercanas. Y recuerdo que estos son valores promedios. Ahorita les voy a mostrar una imagen donde ustedes van a ver que hay algunos que pueden pasar muy cerca. Entonces, en la imagen superior que ustedes tienen aquí, en la parte superior derecha de la diapositiva, ahí vemos las órbitas típicas de lo que es un asteroide cercano a la Tierra, ¿no? Que es esta que está marcada en azul. Y dentro de los asteroides cercanos a la Tierra hay un tipo muy particular de asteroides que los conocemos como potencialmente peligrosos, o PHAs, también por sus siglas en inglés, que estos pueden llegar a estar tan cerca como 0.05 unidades astronómicas, 7.5 millones de kilómetros, o solamente 20 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna. Eh, eh, la segunda imagen que ustedes ven acá, que está en la parte inferior derecha de la diapositiva, es una representación de todas las órbitas de estos PHAs conocidos. ¿Cuántos NEAs conocemos? Conocemos un poco más de 25.000 NEAs. ¿Son muchos, son pocos? Bueno, en realidad son pocos porque la población estimada de NEAs es de varios millones. Entonces aquí tenemos un primer problema, y es que tenemos que trabajar en encontrar los que nos faltan, pero de los conocidos aproximadamente son un poco más de 25.000, y de los PHAs son aproximadamente unos 1.500 asteroides de estos que son potencialmente peligrosos para la Tierra. Esta segunda lista de PHAs es muy dinámica porque son asteroides que recientemente descubiertos, que necesitan tener más observaciones para poder tener una determinación más confiable de los parámetros orbitales, pero la comunidad astronómica internacional ha reconocido la peligrosidad de estos objetos en el sentido de que pueden entrar en una órbita de colisión con la Tierra. Entonces, basta que uno de estos objetos sea descubierto y aunque tenga pocas observaciones, si el cálculo de la órbita que se hace de una primera órbita eh, representa una probabilidad relativamente alta de que entre en una órbita de colisión con la Tierra, estos asteroides entran en esta lista de PHAs, y entonces son listas prioritarias de observación porque, como les dije, necesitamos tener observaciones cada vez más de estos objetos para poder tener parámetros orbitales más precisos. A medida que vamos teniendo nuevas observaciones y se van recalculando los parámetros orbitales, se recalculan las probabilidades de impacto de estos objetos con la Tierra, y en algunos casos la probabilidad llega a ser tan baja
que entonces salen de esta lista de asteroides potencialmente peligrosos. Pero seguramente por uno que sale, uno o dos entran porque estamos trabajando a un ritmo de descubrir aproximadamente entre 2.500 y 3.000 asteroides de este tipo cada año, ¿no? Entonces, eso hace que estas listas sean muy, muy dinámicas. Aquí nada más para que ustedes vean que efectivamente estos eventos de posible impacto de estos objetos con la Tierra no son nada, digamos, poco frecuentes. En la imagen de que ustedes tienen a la izquierda, tienen varios pasos cercanos de asteroides que pasaron muy cerca de la Tierra y como ustedes ven ahí, cada uno de esos puntitos amarillos es la distancia a la cual pasó uno de estos objetos con respecto a la Tierra. Recuerden, el promedio es que pasen aproximadamente a 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero como ustedes ven ahí, hay muchos que pasan entre la órbita de la Tierra y la Luna. Y algunos de ellos realmente pasaron muy, muy cerca. Y bueno, ustedes ahí muy cerca, en la península de Yucatán, en Chicxulub, tenemos justamente el cráter de este asteroide que hace aproximadamente unos 64 millones de años impactó sobre la península de Yucatán y es lo que hoy en día pensamos que es el responsable de la extinción de aproximadamente entre el 80 y el 85% de todas las especies animales y vegetales de la época, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí muy cerca una evidencia muy importante de que estos encuentros cercanos e incluso, ¿no?, la caída de estos objetos en la superficie de la Tierra es frecuente y por supuesto era mucho más frecuente en el pasado. Y en la parte superior lo que ustedes tienen es el bólido de que ocurrió hace aproximadamente unos 6 años, también en la Siberia soviética, en la Siberia rusa, perdón, que fue otro de los eventos mucho más recientes y realmente muy impactante de los más recientes, ¿no? Bueno, nada más un par de ejemplos para que ustedes vean que no solamente la Tierra está expuesta a este bombardeo, ¿no?, de asteroides y objetos pequeños del exterior. Aquí ustedes tienen un par de imágenes. La derecha es la Luna, la de la izquierda es Venus. Y como ustedes ven, efectivamente, las dos superficies, tanto de la Luna como de Venus, están llenas de cráteres y esos cráteres son cráteres de impacto, ¿no? Claro, la Luna y Venus tienen una gran desventaja y es que ninguno de los dos tiene atmósfera, ¿no? Venus no tiene atmósfera porque al ser el planeta más cercano al Sol, la atmósfera se evaporó y efectivamente Venus es el más desfavorecido porque todos estos asteroides pasan muy cerca del Sol y evidentemente Mercurio, al estar muy cerca del Sol, pues tiene alta probabilidad de que estos objetos impacten en la superficie del planeta y ustedes ven ahí claramente que la superficie del planeta está llena de cráteres de impacto. Y la Luna también, es decir, la Luna por su cercanía con la Tierra no posee atmósfera, entonces efectivamente todos esos impactos que ustedes ven son cráteres de impacto en la superficie de la Luna. Digamos que es una de nuestras salvaciones, ¿no? La Luna, al estar muy cerca de la Tierra, pues también nos protege de estos asteroides cercanos, ¿no? Bueno, aquí muy rápidamente esta figura nos muestra el estado del arte de lo que conocemos de las poblaciones de asteroides cercanos a la Tierra, y más o menos es un gráfico que es un histograma acumulativo, ¿no?, del número de asteroides que conocemos en función de sus tamaños. Ustedes ven aquí en la parte inferior, en el eje horizontal, están los tamaños, desde algunos pocos metros hasta aproximadamente unos 25 kilómetros, y en el eje vertical lo que tenemos es el número, es decir, la población que estimamos del número de asteroides cercanos a la Tierra que tenemos, que como ustedes ven es de varios millones.
Y aquí tenemos dos líneas, ¿no? Una línea roja, que es justamente la que nos dice, es un cálculo teórico del número de asteroides que suponemos que existe, mientras que la línea azul es los asteroides que han sido descubiertos a través de diferentes sistemas que tenemos en la Tierra dedicados justamente a la búsqueda de estos objetos cercanos a la Tierra. Entonces, como ustedes ven, eh, qué nos dice esta gráfica? Bueno, en primer lugar, que hay pocos asteroides grandes y hay muchos asteroides pequeños, ¿no? Entonces, uno se podría preguntar cuáles son los asteroides que representan un mayor peligro para la Tierra, los grandes o los pequeños. Y aquí podríamos estar discutiendo sobre esto durante mucho tiempo, pero para concretizar un poco, lo que les puedo decir es lo siguiente. Asteroides grandes son pocos. Y como ustedes ven, la gran mayoría de los asteroides grandes han sido descubiertos ya, ¿sí? Como ustedes ven, para asteroides muy grandes, ¿no? Mayores, por ejemplo, a 2,5 kilómetros, esta curva azul, que es el número de asteroides que conocemos, prácticamente está al 100%, ¿no? Entonces, en realidad nos faltan muy pocos asteroides grandes para descubrir y yo les puedo asegurar, para que ustedes puedan estar tranquilos, que de esta población de asteroides grandes que conocemos, al menos en los próximos 200 años, no hay ninguno que represente un problema en cuanto a que puedan entrar en una órbita de colisión con la Tierra. Sí, eso lo conocemos porque son órbitas que están muy bien definidas. ¿Y por qué les digo 200 años? Porque es un periodo donde la estabilidad orbital de los asteroides se mantiene. Luego, después de 200 años, estas órbitas pueden cambiar y por eso es que los cálculos de las probabilidades de impacto lo hacemos aproximadamente para un periodo de 200 años. Entonces, está claro que estos asteroides grandes, los conocidos, que es cerca del 100%, no hay ninguno que en los próximos 200 años pueda entrar en una órbita de colisión con la Tierra. Luego, como ustedes ven, a medida que nos movemos hacia asteroides más pequeños, pues ahí empezamos a tener un problema muy serio de completamiento. Y esto es lógico porque los asteroides no tienen luz propia. Los asteroides lo único que hacen es reflejar la luz del Sol. Mientras más pequeño es el asteroide, menos área, menos superficie de donde se refleja, hay menos área de donde se refleja la luz del Sol. Y por lo tanto son objetos muy débiles. Mientras más pequeño sea el asteroide, más difícil es de observar porque son objetos muy pequeños y son objetos muy débiles. Y entonces, para los telescopios que hoy en día están, para el tamaño de los telescopios que hoy en día están destinados a la búsqueda de asteroides cercanos, estos asteroides se hacen muy difíciles de observar. Entonces, hay varios proyectos, no les voy a platicar de eso, podría ser otra plática, pero nada más les comento que hay un proyecto que ya se comenzó a construir de un telescopio de entre 8 y 10 metros, todavía no está bien definido, que va a ser un telescopio que le llamamos telescopio sinóptico, que va a estar únicamente dedicado a la búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra, y con eso sí vamos a tener un incremento muy importante en el número de asteroides pequeños, porque la única posibilidad que tenemos de poder observar objetos que son muy débiles es tener telescopios cada vez más grandes. Porque justamente esa es la función de un telescopio, tener un área colectora que me permita recolectar la luz de los objetos astronómicos. Entonces, mientras mayor es el área colectora, más luz podemos observar o más fácil es observar un flujo pequeño. Y entonces ese telescopio va a ser muy importante en este primer problema que tenemos, que es trabajar en la búsqueda de los asteroides que nos faltan, sobre todo los asteroides más pequeños. Y otra cosa que les quería mostrar que es importante en esta gráfica es lo que está en la parte superior horizontal del diagrama, es el fenómeno, el tipo de fenómeno con el cual nos podemos encontrar, más bien la escala del fenómeno con la cual nos podemos encontrar si un asteroide de un determinado tamaño entrara en una órbita de colisión con la Tierra.
Como ustedes ven, y esto está sombreado, ¿no? Ahí ven diferentes colores, y aproximadamente hasta unos 30 metros de diámetro, 25-30 metros de diámetro, como ustedes ven aquí arriba, la parte izquierda de los asteroides más pequeños, que está sombreada en verde, pues ahí dice que no hay ningún tipo de impacto, de devastación. Y no hay porque afortunadamente la Tierra tiene su atmósfera. Y la atmósfera nos protege de los asteroides que tengan hasta un tamaño entre 25 y 30 metros. Claro que esto depende de muchas cosas, depende no solamente del tamaño, depende de la composición mineralógica del asteroide, depende de su densidad, depende de la velocidad con que entre en la atmósfera y depende del ángulo bajo el cual entre en la atmósfera, ¿no? Pero en principio, digamos que asteroides de entre 25 y 30 metros deben ser consumidos por la atmósfera y no llegar a la superficie de la Tierra. Evidentemente, un asteroide que sea metálico tiene más de 30, de 25 metros, por ejemplo, uno que sea metálico tiene más probabilidades de llegar a la superficie de la Tierra que uno pétreo, ¿no? Uno que es de piedra se deshace más fácilmente en la atmósfera que uno que es metálico. Y a medida que nos vamos moviendo hacia la parte derecha del diagrama, es decir, hacia asteroides cada vez más grandes, ustedes ven que ya empezamos a tener consecuencias cada vez mayores. Entonces, un asteroide de aproximadamente unos 80 metros de diámetro puede causar problemas a nivel de una ciudad. Un asteroide un poco más grande, de unos 300 metros, por ejemplo, puede causar problemas regionales. Un asteroide de hasta 1,5 kilómetros, un poco más, puede, si choca con la superficie de la Tierra, puede provocar catástrofes continentales. Y uno más grande, de 1,5 kilómetros, puede incluso provocar fenómenos de devastación a nivel global. ¿Qué fue lo que pasó con este asteroide de hace 64 millones de años, que pensamos que era del orden de 10 kilómetros de diámetro? Aquí está señalado, ¿no? Esto que dice el impactador KT del Cretáceo tardío, que pensamos que fue un asteroide de aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces, como les decía, justamente esta figura es muy importante porque nos resume, ¿no? Todo el conocimiento actual que tenemos de la población de asteroides cercanos a la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder contribuir justamente a tratar de disminuir los posibles impactos las posibles consecuencias de un impacto de un asteroide con la Tierra? Pues tenemos que estudiarlos para determinar sus propiedades físicas. Prácticamente cada asteroide es un caso particular, porque no hay dos asteroides que sean del mismo tamaño, que tengan la misma composición, que tengan la misma densidad, que sean porosos o no porosos, en fin, prácticamente hay que estudiar cada uno y hay que definir una serie de parámetros, tanto físicos como orbitales. Aquí ustedes ven que las propiedades o estos parámetros físicos u orbitales están señalados en diferentes colores, simplemente porque utilizamos diferentes técnicas observacionales para determinarlos. Entonces, en verde están señalados los elementos que son orbitales, ¿no? Los elementos orbitales que los determinamos a partir de unas observaciones que llamamos observaciones astrométricas, es decir, medir la posición de estos objetos en el cielo para poder determinar de ahí la órbita y los parámetros orbitales que representan esta órbita. Luego hay una serie de parámetros que están en azul, que son los que estudiamos con otra técnica que es fotometría, que es medir la luz de estos objetos, ¿no? Entonces ahí podemos determinar la amplitud de la curva de luz, podemos determinar el periodo de rotación, algo que se llama la magnitud H, el parámetro de fase, etcétera, etcétera. Luego en amarillo están señalados una serie de parámetros que determinamos a partir de otra técnica observacional que se llama la espectroscopía. Es decir, utilizamos un espectrógrafo para descomponer la luz del asteroide y entonces eso nos sirve para determinar la clase taxonómica, que no es otra cosa que una indicación de la composición mineralógica superficial del asteroide, determinar el albedo, que es la propiedad que tiene
el asteroide reflejar la luz del Sol, podemos determinar el diámetro, etcétera, y una serie de parámetros que están en rojo que los determinamos a partir de aplicar modelos a nuestras observaciones. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? En esta política que se llama política de defensa planetaria, los puntos fundamentales que tenemos que cumplir para poder contribuir, y realmente eso es lo que estamos haciendo cada vez que hacemos observación de asteroides, contribuir a disminuir las probabilidades de que un asteroide pueda colisionar con la Tierra, que es encontrarlos, como ustedes ven, eso ya lo mencioné, encontrar lo que nos faltan. Luego hay que, esto que en inglés se llama track, es simplemente observarlos para determinar sus parámetros orbitales. Luego tenemos que caracterizarlos para determinar sus propiedades físicas. Y lo que sigue es justamente, ¿para qué nos sirve determinar las propiedades físicas de un asteroide? Bueno, para dos asuntos fundamentales. Uno, para determinar, es decir, si un asteroide entra en una órbita de colisión con la Tierra y sabemos que viene a pegarnos, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar esta colisión. ¿Cómo evitamos la colisión? Bueno, estando seguros de que alguna de las técnicas de deflexión de asteroides que tenemos hoy en día, así le llamamos, funciona. ¿Qué es la deflexión de un asteroide? Bueno, o más bien, ¿qué queremos hacer si un asteroide viene en una órbita de colisión con la Tierra? Pues lo que no vamos a hacer es lo que hizo Bruce Willis en Armageddon, ¿no? Ir y poner una bomba sobre el asteroide para que explote y el asteroide se convierta en miles de pedazos pequeños, ¿no? Ahí lo que pasaría es que en lugar de tener un solo problema, que es un asteroide grande que viene, pues tendremos miles de problemas, porque todos esos asteroides o todos esos residuos de los asteroides se quedarán en órbitas muy parecidas y entrarán en la órbita de la Tierra, ¿no? Entonces, deflexión de un asteroide significa cambiar o modificar su velocidad orbital, ¿no? Como ustedes vieron de la figura que les mostré, donde teníamos el modelo de las órbitas de los asteroides potencialmente peligrosos, muchísimos de ellos interceptan la órbita de la Tierra. Pero si cuando un asteroide de este tipo intercepta la órbita de la Tierra se encuentra del otro lado de la órbita, pues no hay ningún problema. Le prestamos al asteroide la órbita de la Tierra y no pasa nada, ¿no? Aquí el problema lo tendremos cuando, además de haber coincidencia espacial, haya coincidencia temporal, ¿no? Tanto del asteroide como de la Tierra en el mismo punto en el espacio. Entonces, para que eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es modificar la velocidad orbital del asteroide. Y eso es a lo que le llamamos técnicas de deflexión. Hay diferentes técnicas de deflexión y eso quizás podría ser tema de otra charla, de otra plática, cómo funcionan estas técnicas de deflexión, pero de cualquier manera, que una técnica funcione o no depende de dos cosas fundamentales. Una, que tengamos suficiente tiempo para aplicar la técnica, y dos, que las propiedades físicas del asteroide nos permitan que esa técnica de deflexión funcione, ¿no? Entonces, para eso es importante determinar las propiedades físicas de los asteroides y en particular de los asteroides cercanos a la Tierra, ¿no? Y, para el otro asunto para el cual es importante determinar las propiedades físicas es que en el peor de los casos, si estamos seguros de que la deflexión no va a funcionar y el asteroide nos va a pegar, entonces tenemos que saber sus propiedades físicas y orbitales porque necesitamos calcular cuáles son los posibles daños que puede provocar el impacto de este asteroide sobre la superficie de la Tierra y en consecuencia establecer planes de mitigación de daños que sean efectivos. Entonces, esas son las dos razones fundamentales por las cuales necesitamos efectivamente poder o tenemos la necesidad de determinar las propiedades físicas de los asteroides. Muy rápidamente, para que ustedes tengan una idea qué estamos haciendo en el INAOE, en este grupo de planetas menores,
pues estamos haciendo dos tipos de observaciones. Una, estamos utilizando este telescopio, este hermoso telescopio histórico que tenemos en Tonantzintla, en Puebla, que es donde reside el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que es este telescopio que lo conocemos como la Cámara Schmidt de Tonantzintla. Es un telescopio que se instaló en Tonantzintla en febrero de 1942 y dio lugar a la creación del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Es un telescopio que tiene más de 70 años, que todavía está en funcionamiento y que en los últimos años lo hemos modernizado para utilizarlo con detectores electrónicos que nos permitan hacer observaciones fotométricas y construir lo que llamamos las curvas de luz de los objetos, de este tipo de objetos. Ahí, nada más para que ustedes vean, ahí tenemos algunas curvas de luz que hemos observado, de asteroides que hemos observado con la cámara Schmidt de Tonantzintla. Y por otro lado, estamos utilizando otro telescopio que tiene el INAOE en el Observatorio Astrofísico Nacional, el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro en Cananea, Sonora, el OAGH, donde tenemos un telescopio un poquito más grande, 2 metros de diámetro, y justamente ese instrumento que ustedes ven colocados ahí en la parte posterior, en lo que llamamos la platina del telescopio, es un espectrógrafo que nos permite obtener espectros de asteroides cercanos a la Tierra, y eso lo usamos para determinar lo que ya les mencioné, que es la clasificación taxonómica de asteroides, que les voy a platicar un poquito a continuación, y que es la que nos permite tener una idea de la composición mineralógica superficial de los asteroides, ¿no? Entonces, pasando un poquito a esta parte de minería espacial, efectivamente los asteroides, ¿y por qué minería de asteroides cercanos a la Tierra dentro de este tema más general, que es minería espacial? Bueno, porque ¿qué significa hacer minería espacial? Bueno, significa hacer minería, obtener minerales en objetos fuera de la Tierra, ¿no? Al ritmo que vamos, nos vamos a acabar rápidamente los recursos minerales que tenemos en la Tierra, y en cualquiera de estos asteroides puede haber más minerales de los que tenemos disponible hoy en día en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿y por qué los asteroides? Bueno, justamente porque si nosotros queremos hacer minería sobre, ¿no?, objetos exteriores a la Tierra, ¿no?, pues tenemos que llegar a ellos, ¿no? No podemos por arte de magia traerlos a la Tierra y empezar a explotarlos acá. Tenemos que llegar a ellos, a estos objetos, ¿no? Y justamente estos asteroides, como son cercanos a la Tierra, ustedes vieron, ¿no? Entonces hay muchos de ellos que pasan muy cerca de la Tierra. Y entonces ese es uno de los principales problemas, como les voy a platicar muy rápidamente, uno de los principales problemas que tenemos que resolver en este asunto de la minería espacial y en particular de asteroides cercanos a la Tierra es toda la parte de dinámica orbital, es decir, qué tipo de naves tenemos que hacer y sobre todo qué tipo de órbitas le tenemos que proporcionar para que lleguen a los asteroides. Entonces, si están cerca, pues evidentemente es mucho más fácil que llegar al cinturón principal de asteroide que está mucho más lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos a los asteroides? Esto es importante porque si nosotros queremos hacer minería, tenemos que saber a qué tipo de asteroides llegar dependiendo de lo que nosotros querramos extraer en estos asteroides. Entonces, básicamente los asteroides se dividen en 3 tipos, ¿no? Son asteroides de tipo C, que los llamamos asteroides carbonáceos, que básicamente están formados de carbono, ¿no? Asteroides de tipo S, que son asteroides que están formados por silicatos, es decir, por piedras, ¿no? Y asteroides de tipo M, que son asteroides de tipo metálicos. Entonces, como ustedes ven en esta segunda figura, la mayor cantidad de asteroides pertenecen a asteroides del tipo C, asteroides carbonáceos, ¿no? El 75% es prácticamente asteroides de este tipo, mientras que tenemos un 17% de asteroides de tipo S y un 10% de asteroides metálicos, ¿no?
Los asteroides metálicos son los menos. Sin embargo, aquí hay algo curioso, y es que la mayoría de los meteoritos, ¿no?, que hemos rescatado en la superficie de la Tierra son meteoritos metálicos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que si los metálicos son menos, los meteoritos que recuperamos en la superficie de la Tierra, la mayoría son metálicos? Bueno, porque les dije hace un ratito que los metálicos tienen más probabilidad de sobrevivir a la entrada en la atmósfera que uno de tipo S o uno de tipo C, ¿no? Entonces, nada más para que ustedes tengan una idea, ¿no? Un asteroide carbonáceo, ¿no?, de unos 100 metros de diámetro o de tamaño, ¿no?, porque aquí no podemos hablar de diámetro, porque los asteroides pequeños son muy irregulares, ¿no? No tienen una forma bien definida, pero uno que tenga 100 metros y que sea un asteroide carbonáceo, por ejemplo, tiene aproximadamente 2 millones de toneladas de material extraíble. Entonces, eso nos da una idea, ¿no? Y si recuerdan el diagrama que les mostré anteriormente, donde les hablé del número de asteroides que tenemos en función del tamaño, pues asteroides de 100 metros hay unos cuantos, ¿no? Entonces, efectivamente, como ustedes ven, tenemos una gran posibilidad de obtener de recursos minerales si somos capaces en el futuro próximo o relativamente próximo de poder hacer efectiva esta idea de la minería espacial, ¿no? Un asteroide de tipo M, ¿no?, un asteroide metálico de unos 2,5 kilómetros, tiene una capacidad de $1 trillón, trillón en cómo lo conocen los gringos, que es 1 millón de millones, ¿no? De hecho, esto está claro, es otro problema que hay que resolver, porque en el momento en que lleguemos a ser efectiva la minería de asteroides, las implicaciones económicas a nivel mundial van a ser bastante serias, ¿no? Porque si de pronto tenemos una fuente que es capaz de producir $1.000 millones en materiales minerales, pues entonces evidentemente aquí tenemos un factor que podría alterar el equilibrio económico a nivel mundial, ¿no? Pero dejemos esos asuntos por el momento aparte y concentrémonos en las posibilidades que nos permiten este tipo de asteroides para el futuro de la minería. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos que resolver, ¿no? Como ya les acabo de mencionar, ¿no?, la demanda económica, esto es algo que tiene que estar muy bien justificado, cuáles son los diferentes proyectos económicos que en el futuro requerirán invertir dinero e invertir esfuerzos para poder ejecutar esta minería espacial. Ya en varias ocasiones les he mencionado, ¿no? Necesitamos determinar la composición mineralógica porque si, por ejemplo, lo que queremos hacer es llegar a un asteroide para extraer agua, pues entonces no nos vayamos a uno metálico, ¿no? Tenemos que ir a uno carbonáceo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos equivocamos en el asteroide, pues entonces estaremos desperdiciando los recursos invertidos en esta empresa. Entonces, es importante la determinación de la composición mineralógica. Ya también se los mencioné, necesitamos establecer muy claramente cuáles son los asuntos de astrodinámica y propulsión que nos van a permitir, ¿no?, llegar justamente a los asteroides cercanos a la Tierra para poder hacer la minería, ¿no? Y esto en realidad no es muy complicado, simplemente necesitamos conocer con alta precisión las órbitas de estos asteroides, la mayoría de ellos son bien conocidas, y hoy en día la dinámica orbital está muy claramente establecida y sabemos cuáles son las transferencias orbitales y en función de eso, cuáles son las propulsiones que tenemos que proporcionarle a un satélite para que pueda llegar y hacer el encuentro con un asteroide, ¿no?
Esto podría parecer que es muy complicado, que es asunto de ciencia ficción, pero en realidad ya esto es un asunto que tenemos bastante adelantado porque hay muchas misiones espaciales que han llegado a los diferentes planetas del sistema solar, que han llegado a los satélites de los planetas del sistema solar, que incluso han llegado a asteroides y que incluso han llegado a núcleos de cometas, ¿no? Esa es otra plática que pudiéramos hablar en el futuro, ¿no? ¿Cuál han sido todas estas misiones espaciales que en los últimos años han podido llegar a diferentes cuerpos del sistema solar? Entonces, esto es algo que podemos hacer sin ningún problema. Otro asunto que tenemos que resolver es efectivamente el problema de la tecnología en la minería. Entonces, les voy a platicar de unas 3 propuestas que hay de cómo tenemos que hacer la minería en estos objetos. Y por supuesto, he dejado un quinto aquí, asunto abierto, y es que como esto es algo que estamos desarrollando, pues evidentemente en el futuro van a aparecer muchos problemas a los cuales tendremos que prestarle mucha más atención. El asunto jurídico es algo que no debemos dejar pasar por alto, pero esto es un asunto bastante complicado y quizás pudiéramos invitar a uno de los colaboradores del grupo de planetas menores que tenemos en el INAOE, que es el doctor Sergio Camacho, que es un especialista en estos asuntos, no solamente en el asunto de asteroides, sino también en los asuntos jurídicos, porque Sergio trabajó durante 14 años en la Oficina de Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterreno, que es justamente la Oficina de Naciones Unidas que se dedica a resolver este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, ahí, en un signo de interrogación, he englobado todas las cosas que en el futuro nos podremos encontrar y que también habrá que prestarle atención para encontrar una solución. Entonces, vean ustedes aquí nada más algunos de los asteroides más importantes para los cuales ya se han hecho observaciones, digamos, mucho más frecuentes y que tenemos una buena idea de la composición mineralógica de estos asteroides y cuánto pudieran costar en función, cuánto pudieran costar en función de su composición mineralógica. Empezando por el asteroide Dávida, que vean, se ha estimado que tiene un costo, es decir, vale 26.99, es decir, casi 27 quintillones, ¿no? ¿Qué es un quintillón? Pues 1.000.000 de cuatrillones, un cuatrillón es 1.000.000 de trillones, y un trillón es 1.000.000 de billones, y un billón son 1.000.000.000. Entonces, échenle ceros por ahí para que ustedes vean cuánto cuesta. Bueno, aquí abajo está en la imagen, ¿no? Si contamos ahí 3, 6, 9, 12, 15, 18 ceros, ¿no? Entonces, un quintillón es un 1 con 18 ceros de dólares, es lo que cuesta estos asteroides en función de la cantidad de material, que tienen, ¿no? Entonces, solamente algunos ejemplos para que ustedes vean que desde el punto de vista de la demanda económica, por supuesto, estos asteroides pueden satisfacer sin ningún problema la demanda económica en un futuro cercano. Bueno, esta es una figura un poco parecida, ¿no? Aquí, como ustedes ven, ahí está el asteroide, el Dávida. Es una lista un poquito más extensa de cuáles son los asteroides mejor estudiados y que sabemos que son los que mayores probabilidades o con mayores posibilidades ofrecen a la minería espacial. Entonces, ¿qué podemos extraer de los asteroides cercanos a la Tierra? Entonces, básicamente podemos extraer muchos volátiles y agua, efectivamente, ¿no? Entonces, estos volátiles y agua están básicamente en estos asteroides que son asteroides de tipo C, asteroides carbonáceos, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante el agua? Es importante el agua para el futuro de la exploración espacial, ¿no? Entonces, para no tener, por ejemplo, que cargar demasiada agua en las futuras misiones que lleguen tripuladas, o por supuesto las misiones tripuladas que lleguen
como ustedes seguramente saben, ¿no? Estamos por retomar las misiones a la Luna, para después retomar las misiones a Marte y posiblemente en un futuro a planetas más lejanos del sistema solar. Pues esto del agua es un asunto muy importante. Entonces, para no tener que cargar tanta agua, pues una posibilidad es extraer agua de los asteroides en el camino. Y si además extraemos agua, ¿no? La molécula de agua la podemos descomponer en hidrógeno y en oxígeno, que el hidrógeno y oxígeno pueden ser combustible también para las futuras misiones espaciales, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos extraer? Pues podemos extraer metales, ¿no? Fierro, cobalto, níquel, para todo el asunto de las nuevas estaciones espaciales que queremos establecer en la Luna, que se van a establecer en Marte. Entonces, es importante, no los tendremos que llevar de la Tierra. Probablemente en un futuro cada vez tengamos menos de estos elementos en la Tierra y entonces la solución será extraer estos minerales en asteroides. Y por último está este grupo, ¿no? de minerales o de metales del grupo del platino, que hoy en día son muy importantes, ¿no? En la industria moderna, sobre todo en la industria para convertidores catalíticos, para la producción de baterías para vehículos eléctricos, todo lo relacionado con todas las monerías que tienen hoy en día los teléfonos celulares que usamos, el tratamiento de enfermedades, sobre todo tratamientos de cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay muchas posibilidades que nos ofrecen los asteroides en función de cuál sea el objetivo que nosotros necesitamos cumplimentar cuando hacemos minería espacial. Entonces, por eso es importante determinar las propiedades de los asteroides, las propiedades físicas, porque dependiendo de cuál es el problema que nosotros queremos resolver, pues ya sabemos que tenemos que hacer minería en un tipo de asteroides o en otro tipo de asteroides. Bueno, muy rápidamente, ¿qué preferimos hacer? ¿Hacer minería en la Luna o hacer minería en asteroides? Ahí hay una serie de factores por los cuales, como ustedes ven, es mucho más conveniente hacer minería en asteroides. Muchos los he mencionado, me lo voy a pasar porque ya no tenemos mucho tiempo y quería platicarles rápidamente de este otro problema que necesitamos resolver, que es el problema de la tecnología de la minería. Es decir, una vez que tengamos claro qué tipo de minerales necesitamos extraer, una vez que hayamos resuelto el problema de determinar hacia qué asteroide vamos a llevar la misión espacial, una vez que hayamos resuelto el problema de la dinámica orbital, es decir, establecer los tipos de órbita, cuando lanzamos las misiones, etcétera, etcétera, nos queda entonces por resolver el problema de cómo hacer la tecnología de la minería o cómo hacer en realidad la minería. Entonces, como ustedes ven, se han propuesto 3 estrategias para realizar minería espacial, en particular en un asteroide cercano a la Tierra, y es traer las materias primas de los asteroides a la Tierra para su uso. Y esto lo podemos hacer de 2 maneras, ¿no? Llegar al asteroide con naves tripuladas, hacer la minería sobre el asteroide, extraer el tipo de material que queremos sobre el asteroide y entonces transportar el material a la Tierra, ¿no? En ese caso no necesitamos, ¿no? traer el asteroide por completo. Claro que mientras más grande es el asteroide, más difícil es de moverlo a la Tierra, pero en realidad las pruebas que se están haciendo de estas teorías de deflexión y que este año, bueno, no es tema de la plática, pero eso ya lo he mencionado en otras pláticas, este año ya se va a lanzar la primera misión, que es una misión en conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la NASA para probar estas técnicas de deflexión en un asteroide, ya no como
evento teórico, sino ya en la práctica. Entonces, en realidad esto no nos está dando mucha confianza en que asteroides relativamente pequeños, ¿no? De hasta 100 metros de tamaño, por ejemplo, no van a ser muy complicados de traer hasta una órbita cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, una, efectivamente, es llegar al asteroide, hacer la extracción solo de los minerales que nos interesan y traer los minerales extraídos hacia la Tierra. Y la otra es traer el asteroide con naves no tripuladas a una órbita alrededor de la Tierra o una órbita alrededor de la Luna y entonces proceder aquí más cerca a hacer la extracción del mineral, ¿no? Este último asunto todavía está en discusión, si es más conveniente traerlo a una órbita alrededor de la Tierra o traerlo a una órbita alrededor de la Luna, y muy probablemente está ganando la segunda opción, es traerlo a una órbita alrededor de la Luna, porque si lo traemos a una órbita alrededor de la Tierra, que generalmente son órbitas bajas, ¿no? Cualquier cosa que nos falle, pues ahí tendremos un gran problema, y es que tenemos ahora un asteroide grande, ¿no? En el sentido de la peligrosidad que puede representar para la Tierra, en una órbita baja muy cerca de la Tierra, y que preferimos evitar evoluciones orbitales en el futuro que sean contraproducentes y que puedan producir un impacto en la superficie de la Tierra. Entonces, creo que va ganando en este sentido el hecho de que es más probable traerlo a una órbita cerca de la Luna que cerca de la Tierra. Es decir, el viaje de la Tierra a la Luna dura aproximadamente una semana, entonces digamos que no es tan complicado, ¿no? Y para que ustedes tengan una idea, ¿no? Bueno, ustedes pueden pensar, bueno, ¿y habrá gente ya que está trabajando en este asunto de la minería espacial? ¿Se estarán dando los primeros pasos? Y efectivamente, sí se están dando los primeros pasos. Yo les puedo platicar de estas tres compañías, ¿no? Que es Planetary Resources, Deep Space Industry y Moon Express, que ya están dando, digamos, los primeros pasos para que en un futuro más cercano que lejano se puedan tener, digamos, que las premisas tecnológicas superadas para poder empezar a emprender en un futuro, yo digo, no muy lejano, eh, para tratar de hacer justamente minería en asteroides cercanos a la Tierra, ¿no? Bueno, aquí esta diapositiva, digamos que resume un poco lo que debería ser toda la metodología o toda la aproximación que tendríamos que hacer este, hacia la minería espacial. Independientemente que desde la superficie de la Tierra nosotros podemos determinar estas propiedades espaciales, perdón, las propiedades físicas de los asteroides. Esto siempre trae consigo cierta incertidumbre, porque estamos haciendo observaciones desde la superficie de la Tierra, y entonces muy probablemente una vez que hayamos escogido ciertos objetos para hacer minería, lo más probable es que se lance algún tipo de sonda no tripulada, sonda automática, hacia estos objetos y que pueda hacer, digamos, un estudio mucho más detallado de las propiedades para tener una idea mucho más clara de cuáles son las propiedades o cuáles son las posibilidades que ofrece un determinado asteroide. Y una vez que estas propiedades hayan sido determinadas con una mayor exactitud, pues tendremos el cálculo, ¿no?, del costo-beneficio mucho más claro, y entonces se emprenderá la siguiente etapa, que es justamente establecer cuál es la forma en la cual vamos a hacer la minería espacial, ¿no? Entonces, digamos que en sentido general, esto es lo que hemos avanzado hasta el tiempo de hoy, ¿no? En cómo estamos afrontando este asunto de la minería espacial. Entonces, eh, qué es esto, no? ¿Es ciencia ficción o es realidad cercana? Pues yo diría que ya dejó de ser ciencia ficción y vamos en camino
hacia una realidad que probablemente todavía no está tan cercana, pero que estamos en camino de hacerla posible, yo diría que en los próximos 30, 40 años. Entonces, creo que, bueno, aquí termino, ¿no? Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto y me sé la respuesta, este, se las puedo comentar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante, como siempre, y bien explicado, muy claro. Tenemos, primero me gustaría comentarte que tenemos varios saludos de Puebla, de Morelia. Tenemos un estudiante, dice Fernando Jesús, dice, hola, soy su estudiante del verano. Un saludo, doctor, buenas tardes. David López, saludo desde Puebla. René, saludos desde Morelia. Y bueno, si quieres seguimos con las preguntas. Justamente su alumno, Fernando, tiene dos preguntas. Una, ¿por qué la mayoría de los asteroides son de condritas carbonáceas? ¿Qué condiciona que sea esos materiales y no otros? Y su segunda pregunta, ¿se han descubierto nuevos minerales que no estén presentes en la Tierra que provengan de solo los asteroides? Bueno, empecemos por la segunda, que es la más fácil, ¿no? Pues en realidad no, ¿no? Otra vez, es decir, la mayoría de las observaciones que hacemos hoy en día de asteroides, en este intento por determinar la composición mineralógica, estamos hablando de composición mineralógica superficial, ¿no? No sabemos lo que hay, digamos, en el interior de la gran mayoría de los asteroides. Entonces, nuestros espectros, por ejemplo, nos hablan de la composición mineralógica superficial. Y en realidad son pocos los asteroides que hemos podido llegar a ellos con misiones espaciales y hacer estudios más detallados. Entonces, digamos que todavía no hemos tenido esta posibilidad de tratar de encontrar minerales que no tenemos en la superficie de la Tierra. Eso seguramente, si existen, los podremos discutir o lo podremos encontrar en las futuras misiones espaciales. Yo les platicaba de esta misión, ¿no? Que se va a lanzar si todo funciona como esperamos, porque la misión ya se retrasó casi un año por el asunto de la pandemia, pero esta misión DART que va a llegar al asteroide Didymos, ¿no? Que es un asteroide binario en el cual vamos a probar una de las técnicas de deflexión de asteroides, ¿no? Que es el impacto dinámico, ¿no? Justamente lo que va a hacer es algo muy parecido a esto que les mostré aquí, ¿no? No sé si están viendo la imagen, están viendo mi cursor, ¿no? Sí, sí la vemos. Esta misión está formada de dos partes. La primera parte es una misión de la Agencia Espacial Europea que va a lanzar 10 CubeSat. Los CubeSat son satélites muy pequeñitos, ¿no? Son módulos de aproximadamente 10 por 10 por 10 centímetros, ¿no? Hay de 2, de 3, de 4, de 5 módulos, y va a lanzar un ejército de unos 10 CubeSats que van a estar orbitando al asteroide, y un par de ellos va a ser justamente algo como lo que vemos aquí. Es decir, uno de los CubeSat va a lanzar ondas de radio, ¿no? Sobre el asteroide, y el que está del otro lado de la órbita lo que va a hacer es medir cómo estas órbitas de radio atraviesan el asteroide. Y eso va a ser muy importante porque nos va a poder determinar con una mayor precisión cómo está la estructura interna de un asteroide, ¿no? Los asteroides que son más grandes, pensamos que son más homogéneos. Los asteroides que son pequeños, pensamos que son formados, así como les expliqué que se formaron los planetas, ¿no? Que fueron chocando cuerpos pequeños, pequeños, pequeños. Los más pequeños pensamos que son así y entonces pueden ser muy porosos, mientras que los más grandes son más homogéneos, ¿no? Eh, Hablamos de dos tipos de asteroides diferenciados y no diferenciados, ¿no? En función de la estructura interna, ¿no? Entonces, las futuras misiones espaciales a los asteroides nos va a permitir tener una idea más clara de cuál es la composición mineralógica más interna
de los asteroides. Entonces, en ese sentido, tendremos que esperarnos un poco. ¿Y por qué la gran mayoría de los asteroides son asteroides carbonáceos? Bueno, porque esa es la composición que tenía la nube protoestelar de donde se formó el sistema solar, ¿no? Entonces, eh, recuerden que primero se formó el Sol, ¿no? ¿Cómo se forma un sistema solar? ¿Cómo se forma una estrella? Bueno, de una nube de gas y polvo que sabemos que por alguna razón pierde el equilibrio que tiene y se colapsa, ¿no? Entonces, en ese proceso de colapso, además se fragmenta porque la naturaleza es sabia y no le gusta formar una sola estrella muy masiva, sino forma muchas estrellas de baja masa, ¿no? Y esto es muy claro porque la naturaleza sabe que las estrellas muy masivas son muy inestables y viven poco tiempo, mientras que las estrellas de menos masa son más estables y viven más tiempo, ¿no? Entonces, esta nube estelar que empieza a contraer, se fragmenta, forma muchas estrellas y cada una de ellas sigue un proceso más o menos similar. Es que se sigue contrayendo hasta que en el centro se forma el protosol o la protoestrella y todo el material que no forma parte de la estrella se sedimenta en un disco que tiene momento angular, que está rotando y de ahí es de donde se forman los planetas, ¿no? Entonces, la nube protoplanetaria que dio lugar a la formación de nuestro sistema planetario, pues tenía esa composición, ¿no? Y es por eso que el 75% de los asteroides son carbonáceos y hay menos asteroides pétreos y menos asteroides metálicos. Y bueno, nada más quería comentar que efectivamente ahora en el INAOE tenemos el verano de investigación científica, donde tenemos aproximadamente 50 estudiantes de los últimos años de carreras de físicas, ingenierías o carreras afines, que nos están acompañando en diferentes proyectos de investigación que tenemos en el INAOE. Están siendo acompañados por diferentes grupos de investigación que tenemos en la coordinación de astrofísica y es algo que esperamos repetir todos los años para seguir incentivando, ¿no? a los jóvenes en el estudio de la ciencia y en particular de la astronomía. Muy bien. Vamos con la siguiente. Nos preguntan unas compañeras del planetario. Rocío pregunta, al hablar de extracción de materias primas, perdón, de asteroides y traerlos a la Tierra, ¿en un futuro se podría hablar como un recurso hídrico para el ser humano? Sí, los asteroides, sobre todo los asteroides carbonáceos, tienen muchísima agua, ¿no? Y entonces, Y pregunta, ¿en qué demanda podría cubrir esa agua, por ejemplo? ¿En qué bueno, cantidad? yo creo que en los próximos 50 años el recurso más preciado en la Tierra va a ser el agua, ¿no? Tenemos serios problemas de distribución de agua a nivel mundial y entonces, pues esa podría ser una de las demandas, ¿no? De consumo en nuestro propio planeta, pero evidentemente también un asunto muy importante es el consumo de agua en la exploración espacial, ¿no? Entonces, si vamos con una nave tripulada, por ejemplo, a Marte, el viaje dura como 8 meses, ¿no? Entonces, pues ya no tendríamos que llevar agua para 8 meses, probablemente podríamos ir interceptando asteroides ahí por el camino, haciendo la extracción y así sería más fácil. Y luego, como les mencioné, el agua, ¿no? La molécula de agua, la podemos separar en hidrógeno y oxígeno, que a su vez los podemos usar como combustible, ¿no? El asunto de los combustibles de los viajes interplanetarios es un asunto crítico, porque toda la misión se encarece por el peso que tenga la misión, bueno, por el peso que tenga el satélite que estamos usando, ¿no? Entonces, si no tenemos que llevar tanto combustible, pues eso hará que el satélite sea más ligero y que entonces las misiones sean cada vez más baratas, ¿no? ¿Sí? Eh, Tendría yo que actualizar por ahí el dato, pero si mal no recuerdo, subir 1 kilogramo de peso a la órbita
cuesta como $10,000, ¿no? Entonces, pues entonces Nada ahí más. ustedes se podrán dar una idea, ¿no? Si en lugar de necesitar 500 kilogramos de combustible, podemos llevar 10 y el resto recogerlo por ahí, pues entonces eso reduce considerablemente los costos de la misión, ¿no? Claro. Y ya por último, bueno, hay más preguntas, pero se nos acaba el tiempo, doctor, entonces ya nada más las últimas dos. ¿Cómo cree que, Laura Rojo pregunta, ¿cómo cree que afecta a las diversas economías de la Tierra esta nueva incursión en la minería espacial? Bueno, ya lo comenté un poquito. ¿Y qué materiales de gran valor para nosotros hay en poca cantidad en la Tierra y ya han sido detectados en objetos del espacio? Bueno, en asteroides. Bueno, el asunto económico ya lo mencionamos, ¿no? Sí, ya lo Tener, mencionaste. Ujú. tener de pronto una fuente que te puede producir miles de millones de dólares, pues hay que regular quién es el que tiene la posibilidad de extraerlo, ¿no? Y este es uno de los asuntos jurídicos que yo les mencioné que está pendiente de solución, ¿no? Estas empresas están trabajando, se están adelantando, ¿no? En tener listas las tecnologías necesarias para hacer, para hacer la minería espacial en el futuro. Pero evidentemente eso es un asunto que todavía está por resolver, ¿no? Si sale por ahí un Carlos Slim, no sé, que tiene dinero suficiente para mandar 10 misiones a un asteroide y se multiplica por 1 millón de veces la fortuna que tiene, pues entonces imagínense ustedes el problema de desequilibrio, ¿no?, económico que se crea en el mundo. Entonces, ese es un asunto que todavía está por resolverse, ¿no? De qué manera, porque evidentemente, ¿no? Es una cantidad de dinero que nos podría resolver muchísimos de los problemas que tenemos en la economía mundial, pero necesitamos tener reglas muy claras para que esto no sea, ¿no?, una nueva fuente de desigualdad en la humanidad. ¿Y qué minerales se pueden encontrar? Todos, ¿no? Absolutamente todos se pueden encontrar en los asteroides, porque recuerden, es decir, estamos hablando de una nube primigenia que dio lugar a la formación de los planetas y entonces ese mismo material está ahí en los asteroides, ¿no? Los minerales que forman parte en la Tierra han ido evolucionando por la actividad geológica, por la extracción, por la erosión, por un montón de factores que tenemos en la superficie de la Tierra, pero todos los minerales, todos los materiales que conocemos en la Tierra los podemos encontrar en los asteroides, ¿no? Entonces, yo les mostré esta imagen, por ejemplo, aquí. Cualquier cosa que necesitemos lo podemos encontrar en los asteroides. Solamente pues tendremos que saber a dónde llegar, ¿no? Qué asteroide seleccionar para poder hacer justamente este asunto de minería espacial. Claro, y por tanta importancia también en la espectroscopía, ¿no? Para saber justamente qué tiene cada asteroide, ¿no? Efectivamente, porque aunque dije que las observaciones desde la Tierra, digamos que no nos hablan en realidad de el contenido mineralógico de los asteroides, pero es la única manera que tenemos de estudiarlo desde la superficie de la Tierra. Al menos lo podemos clasificar en algunas de estas tres clases, ¿sí? Al menos podemos saber si es un asteroide de tipo S, si es un asteroide de tipo C y si es un asteroide de tipo M. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque vean ustedes, aquí están los espectros de un asteroide metálico, el espectro de un asteroide de tipo C, carbonáceo, y el espectro de un asteroide de tipo S. A lo mejor ustedes no ven mucha diferencia, ¿sí? Pero para mí es tan clara, ¿no?, las diferencias, que son tres tipos de espectros diferentes en cuanto a las pendientes, por ejemplo, en cuanto a dónde tenemos el máximo en el espectro, en fin. Eh, digamos que hoy en día tenemos varias técnicas para establecer claramente la clasificación taxonómica de estos asteroides. Súper interesante como siempre. En verdad, me encantaría a mí quedarme aquí más tiempo a seguir preguntando y las preguntas del público, mías, de todo el mundo, pero se nos acabó el tiempo. Una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Vamos a, las preguntas que hagan falta, yo se las mando personalmente para que podamos respondérselas al público. Y pues espero, como bien dijimos, que podamos para la próxima tener esta charla o otra charla de algunos de los temas que bien mencionó presencialmente, ojalá, ojalá. Ojalá, claro que sí, Tania, con mucho gusto, ya sabes, para mí es un gran regocijo cada vez que ustedes me invitan. Tengo muy buenos amigos allá en los planetarios y sobre todo sé que ustedes están desarrollando un trabajo muy importante de divulgación de la ciencia y en eso ustedes saben que tienen el apoyo total de la gente del INAO. Entonces, con mucho gusto, cada vez que nos inviten, pues ahí vamos a estar, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad. Y bueno, público, muchísimas gracias también por sintonizarnos y por escucharnos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos.